Vamos a empezar. Entonces, esta primera plática se llama Rebuild, reconstruye tu masculinidad. Y es la parte inicial de este programa Legado. ¿Y en qué va a estar muy enfocado? En el tema de las heridas. Algo que quiero enfocarme y quiero recalcar es el movimiento Regnum Christi es un movimiento sumamente rico que ofrece muchas alternativas, pero debemos recordar cuál es el carisma del Regnum Christi. Si yo a ti te dijera cuál es nuestro carisma o en qué evangelio lo resumirías, tendríamos que irnos a ese Jesucristo que anuncia el reino de Dios, a ese Jesucristo que está dando el sermón en la montaña. Así como habrá otros carismas para otros grupos, para otros prelados, para otros congregaciones, el nuestro es ese Jesús que anuncia el reino de Dios. Así como para los del Opus Dei, por ejemplo, que están enfocados en la santificación mediante su trabajo, puede ser ese Cristo carpintero o ese Jesucristo que está trabajando, pero nosotros es el reino de Dios. Por lo tanto, nuestro carisma no es tanto el tema de la sanación, sino el de formar líderes, pero no están peleados unos con otros. Es decir, si tú vas a algún retiro, algún apostolado o algún tratamiento de sanación en otro lado, está bien. Lo importante es estar sano. El carisma del Regnum Christi no es sanar a las personas. El carisma del Regnum Christi es ser líderes en la sociedad, anunciando el reino de Dios. Pero tú para ser un líder en la sociedad y anunciar el reino de Dios tienes que estar bien. No puedes dar algo que no tienes. Yo no puedo donar $1,000,000 si no lo tengo. Y yo no puedo dar una medicina o hacerle bien a otras personas si primero no estoy bien conmigo mismo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Primero tenemos que entrar en el tema de la herida. Y entrar en el tema de la herida es súper, súper importante. Y a pesar de que a veces como hombres somos un poco orgullosos y decimos yo no tengo heridas o yo estoy bien, en realidad tenemos que hacer una introspección y empezar a ver qué es lo que está mal en nuestra vida. Porque si tú hoy estás aquí, es porque no te sientes tan realizado y sientes que algo falta en tu vida. Lo importante es que tenemos que entender, no importa en el carisma, no importa el movimiento en el que estemos, no importa la congregación, lo importante es que todos como hombres estamos llamados a amar y ser amados. Y solamente podemos sanar en el amor, solamente podemos sanar en el amor, no se sana en otra parte. Porque la vocación de todo hombre es el amor. Es mentira, y creo que lo dije en la plática de Braveheart, el bootcamp, es mentira que tu vocación es lo que te hace feliz. Quítate eso de la cabeza. Lo que te hace feliz es el amor. Es el amor con el que vives la vocación a la que estás llamado. Yo he visto sacerdotes que saben que deben de ser sacerdotes, pero no son felices. Yo he visto hombres casados que saben que tienen que estar casados, pero que no son felices. Yo he visto hombres consagrados que saben que su llamado es ser consagrados y que no son felices. Y yo he visto hombres célibes que no se han querido casar porque saben que están llamados a no casarse y aún así no son felices, porque la vocación no te da la felicidad. Lo que te da la felicidad es el amor con el que vives tu vocación. ¿Ok? Y eso es súper importante, pero a veces nos enseñan a amar de manera incorrecta. Nos enseñan a amar de una manera que no es la correcta. Y esto no es que lo hagan adrede nuestros papás. Este no es un curso, no es un taller de echarle la culpa a nuestros papás. Lo que estamos haciendo aquí es entender por qué somos heridos. Y es que a veces tenemos que entender que nuestros papás también fueron amados de manera incorrecta porque también sus papás tenían heridas y así esto se va haciendo. Entonces, hay temas bien importantes que hay que resolver, pero no solamente de nosotros, sino también muchas veces nos corresponde. Si no queremos que estas heridas sigan permeando, tenemos que sanarlas nosotros mismos y cortar a partir de ahí para poder empezar a tener una vida plena y entonces sí ser el hombre al que estamos llamados a ser. En toda guerra, tú podrás ver todas las películas de guerra que quieras. En toda guerra hay soldados en el hospital. La idea de esos hospitales no es para que te vayas de la guerra, es para que vayas, sanes y regreses al combate. Cuando tú vas al doctor, cuando tú vas al hospital, no es para quedarte vivir en el hospital, no es para quedarte ahí viviendo, es para ir al doctor, que te diga de que estés enfermo, te dé una medicina y salgas. Te digo también esto porque mucha gente se mete en el tema de las heridas y se queda dándole vueltas, y eso tampoco es sano. Tú no vas a un hospital a quedarte a vivir, no es hotel.
Tú vas a un hospital a sanar y salir al mundo. Y por eso te digo, estamos en el Regnum Christi, estamos llamados a ser líderes. Entonces es bueno que vayas y veas tu herida. Es bueno que vayas y sanes. Pero tienes que ir, sanar, para que vuelvas a lo que estás llamado a hacer. En el movimiento Regnum Christi, en este caso, es ser un líder. ¿Qué es lo que causa nuestra herida? Esto se los decía en el bootcamp de Braveheart. No existen hombres malos, solo hombres heridas, porque todos los hombres hemos sido, como les mencionaba, llamados a amar y ser amados, porque hemos sido creados en el amor, porque hemos sido creados por el máximo amor, que es Dios. Pero ¿qué es lo que empaña el amor o qué es lo que hace que nosotros no veamos bien? Bueno, pues lo que no hace que no veamos bien son tres cosas, son tres factores. Imagínate que tú vas por tu vida viendo en un cristal, así como estás viendo esta imagen. Estás viendo un vidrio empañado. Eso es un amor herido. Cuando tú ves de manera incorrecta, es como cuando te hace falta usar lentes y no te has dado cuenta que necesitas lentes. Ves borroso, no es tan claro, y cuando de repente te ponen lentes, empiezas a ver todo claramente. Y todo cambia, ¿no? Empiezas a ver como en HD. ¿Qué es lo que hace que nosotros veamos así empañados? ¿Qué es lo que hace que nos ocasionen las heridas? Bueno, lo ocasiona el pecado original, porque debemos recordar que tenemos una naturaleza caída y por eso tendemos a pecar. No quiere decir que estemos llamados a pecar, pero tenemos esa debilidad por nuestra naturaleza caída. Número 2, el pecado de nuestros padres. Muchas veces eso también permea en nosotros. 3, experiencias negativas fuera de casa. Experiencias negativas fuera de casa quiero decir que a lo mejor no recibiste esas heridas en tu casa, sino en tus ambientes de amigos, en la escuela, en tu trabajo, con la novia. Todo esto son heridas. Imagínate tú imagínate tú que la vida es como caminar en un bosque. Tú vas a ir caminando por un bosque y cada vez empieza a ser más tupido el bosque, más frondoso, hay más árboles, hay más ramas y por lo tanto, cuando vas caminando, te empiezas a rasguñar y te empiezan a raspar. Tú puedes ir, curarte las heridas, pero en la vida vas a seguir caminando en ese bosque y por lo tanto vas a seguir teniendo heridas. Es decir, el ir y sanar no quiere decir que ya no te van a volver a herir. Lo que te estoy diciendo es que son oportunidades para volver a empezar. Pero siempre, siempre, siempre vamos a seguir recibiendo heridas. Lo importante de este tipo de talleres es que tú aprendas a cómo sanar mucho más rápido para poder regresar a la batalla mucho antes de lo que otros hombres lo hacen. Entonces, ya vimos que empañan el amor, el pecado original, el pecado de nuestros padres y experiencias negativas. ¿Y cómo puedo hacer, así si esto fuera un coche, cómo puedo hacer para desempañar ese vidrio? Pues apretando el defroster. ¿Y qué es el defroster? Pues es hacer esa introspección, es meterte a reflexionar qué es lo que yo estoy haciendo, en dónde está mi herida y qué ocasionó esa herida para poder sanarla, cerrarla y salir adelante. Yo como caí en cuenta esto, y no me gusta mucho hablar de mí, pero creo que esta reflexión me la llevé muchísimo y fue lo que hizo que yo cambiara. Nosotros los hombres, les había platicado, las cuatro principales emociones que tiene un hombre. A mí me gusta mucho, les digo, me gusta mucho el tema de desarrollar líderes, de aprender a explotar el potencial de las personas, no para utilizarlas, sino para hacerles ver que Dios espera mucho más de ellos. Y por eso me gusta mucho meterme en estos temas de cómo piensan las personas, cómo las puedes ayudar, cómo puedes desarrollar todo este tema, ser como un coach, pero también mentor. Y hay algo que he aprendido bien, bien, bien padre. Cuatro son las emociones principales que todos experimentamos. Hay más emociones, pero casi todas se pueden resumir en cuatro. Alegría, tristeza, enojo y miedo. Generalmente los hombres, por instinto, estamos llamados a convertir las emociones de estas cuatro, tres son negativas. La alegría, pues es la positiva, tristeza, enojo y miedo son negativas, es decir, nos hacen sentir cierta tensión, cierta ansiedad. Pero el hombre, por tener un instinto protector, tanto la tristeza como el miedo lo va a convertir en enojo. Por eso muchas veces cuando una persona está triste va a reaccionar enojada. Y por eso ves tantas peleas en la calle y por eso muchas veces una persona te va a agredir. Como cuando hay es feo comparar con los animales, pero por ejemplo, cuando un animal está encerrado y se siente agredido, lo que va a hacer es ese miedo trasladarlo a un enojo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto?
Porque obviamente esto es lo que va a hacer que muchas veces reaccionemos si no conocemos nuestras emociones. Yo puedo decir estoy enojado, pero ¿por qué estoy enojado? ¿Realmente es porque estoy enojado o porque estoy convirtiendo ese miedo en enojo? Yo puedo ahorita, no sé si has notado ahorita que estás encerrado, que tienes más choques con tu familia, es normal, el exceso de convivencia te hace estar cansado, te hace estar irritado, pero te has puesto a pensar que también mucho de ese enojo que estás descargando puede ser por miedo, por el qué va a pasar, por voy a perder mi trabajo, por voy a poder estudiar mi universidad, por qué va a pasar con mi vida. Todo esto tiene que ver también con el enojo. Y si tú no aprendes a conocer de dónde vienen tus emociones, constantemente vas a tener reacciones en donde te vas a herir más tú y vas a herir más a los tuyos. Un muy amigo mío, la verdad es que cuando les digo, yo experimenté todo esto, yo toqué fondo, yo estaba enojadísimo, yo estaba irritable por todo, yo me quería bajar a pelear en el coche con el primero que se me cerrara, era una sensación bien fuerte. Y esta persona que yo le agradezco muchísimo, que es el padre Rafa Pacanins, gran amigo, y sacerdote legionario, una vez me dijo algo bien cierto. Y yo de verdad es de las personas que aprecio mucho porque me dicen las cosas como van. A mí me gusta decir las cosas como van y que me digan las cosas como van. No me voy a herir, no me voy a lastimar, no me voy a ofender. Y él me dijo una vez, para mí, verte así es como tener un Ferrari corriendo en primera velocidad. Y como hombres, no sé si haya por aquí mujeres en la plática, pero como hombre tú vas a saber lo que es tener un coche estándar, deportivo, rapidísimo, que puedes sacarle jugo en la carretera. E imagínate tener ese carrazo y no cambiar de primera velocidad. Estás desgastando el motor y no le estás sacando el jugo que le podrías sacar. Y ahí me cayó muchísimo el 20 de que yo tenía algo y tenía algo que arreglar, porque si no iba a seguir corriendo en primera velocidad toda mi vida, toda mi vida. Y entonces es cuando empecé a hacer esta introspección. Y yo al principio decía, pero es que eso de sanar, eso de arreglar, es como súper carismático. Y a mí no me gustan esas ondas de andar yendo a misas con pandero y levantar las manos y aplaudir. Y yo te voy a entender mucho en este sentido, pero no quiere decir que tengas que sanar de esa manera. Yo les ponía en el bootcamp y los que no estuvieron en el bootcamp les invito a leer qué es una herida y cómo ve una persona herida la vida. Así como les dije esto de empañar, quiero pedirles nuevamente que hagan el ejercicio. Los que ya lo hicieron les voy a pedir un poco de paciencia, los que no, que lo hagan. Yo necesito que primero leas esta frase de arriba hacia abajo como normalmente leemos. Yo espero que ya la hayas leído. Si no, también vamos a tener que arreglar tu tema de lectura, porque pues estás leyendo lento. Pero después, ahora te voy a pedir que empieces leyéndola de abajo hacia arriba. Como te puedes dar cuenta, es la misma frase, no estoy cambiando nada, pero cambia mucho la visión. Y esto es cómo nuestras heridas hacen que cambie nuestra visión de la vida. Cuando nosotros estamos heridos, vemos las cosas de manera negativa, porque todo lo interpretamos como un ataque en nuestra contra. Cuando nosotros sanamos, nos damos cuenta que la vida es hermosa, que vamos a seguir caminando en un bosque, que el bosque es bonito porque la vida es praderísima, la vida es fregoncísima, pero que obviamente ese seguir caminando en un bosque va a hacer que nos encontremos con ramas que a veces nos lleguen a causar rasguños. A veces nos vamos a caer o resbalar los que han ido de misiones. ¿Cuántas veces no se han caído? Pero yo te apuesto que esas veces que te has caído te has muerto de la risa, porque así es la vida, es caer, levantarse y seguir adelante. No quiero decir que también entonces te justifiques con eso y digas, pues entonces me voy a pecar a todos lados porque la vida es levantarse. No, pero obviamente Dios te quiere feliz, te quiere feliz. Y Él lo que ve es el amor con el que tú ves la vida. Te voy a contar un chiste, o más bien no te lo voy a contar, te lo voy a poner porque soy malísimo contando los chistes. Pero imagínate, este es el buen Polo Polo y está dando su show. Y es que muchas veces las heridas son como este chiste. Y es que este chiste no tiene nada de chistoso. Y menos si te lo cuento yo porque soy malísimo. Y se lo he contado a muchos en las pláticas que he dado. Y ellos les pueden decir que soy malísimo. Pero este chiste me ayuda a aprender mucho de por qué hay tantas personas que están tan heridas en el mundo y por qué el mundo hoy como está. Entonces imagínate que es este Polo Polo el que te lo está contando. Te voy a dejar unos minutos
o más bien un par de segundos para que tú leas este chiste. ¿Ya lo leíste? No hay más gracia. Y más ahora que los chistes tienen que ser pelados o tienen que tener que burlarse de alguien. Pero este chiste me ayudó a algo. A ti se te hace tonto este chiste, pero en realidad nosotros muchas veces somos ese borrachito del chiste. Porque sabemos que esa monedita que representa la felicidad no está en un lugar y nos aferramos a estarla buscando ahí. Yo sé que la felicidad no está en el dinero, pero me aferro a que el dinero sea lo que sostiene mi vida. Yo sé que la felicidad no está en el antro y yo, a pesar de que ya sé que ahí no voy a encontrar la felicidad, sigo aferrado a seguir yendo a la vida del antro. Y no estoy diciendo que esté mal, está padrísimo y todos vamos al antro y todos nos echamos nuestras cubas con nuestros cuates y todos echamos relajo y está padrísimo. Pero si tú crees que fuiste creado para estar solamente en el antro, compadre, estás siendo ese borracho que está buscando esa monedita en el farol o en la esquina equivocada. Eso es lo importante de este chiste, que tú te lleves esa reflexión y digas, si ya sé que aquí no estoy feliz, si ya sé que aquí no está mi felicidad, entonces ¿por qué la busco? Porque lo que es un hecho es que todos los hombres estamos buscando la felicidad. Solamente unos ya nos dimos cuenta que no está ahí en el mal camino y que tengo que empezarla a buscar donde realmente se me cayó, donde yo la dejé. ¿Y dónde se me cayó y dónde la dejé? Pues está en mis heridas, porque muchas veces esas heridas son las que van a hacer que yo no pueda ver dónde está esa felicidad. Y tú puedes decir, yo estoy hecho para ayudar a los otros, yo estoy hecho para amar, sí, pero si primero no te salvas tú, ¿cómo vas a ayudar a los otros? ¿Tú quieres hacer feliz a tu novia, a tu esposa, si sueñas con casarte alguna vez? ¿Tú quieres hacer feliz a tus papás? ¿Quieres hacer feliz a tus hijos? Tienes que hacer algo bien importante. Hoy en la Ciudad de México tuvimos un temblor bastante fuerte. Este temblor me ayuda a reflexionar muchísimo y se parece mucho a la historia que les iba a contar de las mascarillas. Por eso pueden ustedes ver las mascarillas del avión. Cuando tú aprendes primeros auxilios y eres brigadista en este tema de como de temblores, te enseñan una cosa bien que es clave. Cuando empieza el simulacro, cuando empieza el temblor, tú lo que debes de hacer es replegarte en la pared. Una vez que te replegaste en la pared y termina el temblor, entonces es cuando debes de desalojar el edificio. Porque corres el riesgo de que cuando esté temblando, si tú desalojas el edificio, lo primero que normalmente se cae en los edificios son las escaleras. O puedes salir lastimado porque te cae un plafón o una lámpara. ¿Qué pasaría si tú eres el único paramédico en ese piso, el único que sabe de primeros auxilios, y ves que cuando está temblando le cae un plafón en la cabeza a una persona y la lastima y la deja ahí tirada? Yo te apuesto que tu reacción inmediata sería decir, pues corro a ayudarlo. Pero cuando eres brigadista, te enseñan que no es lo correcto. Lo correcto es esperar a que pase el temblor y entonces vas a ayudarlo. Porque si tú eres el único que le puede salvar la vida, entonces tú no puedes poner en riesgo tu vida. Y no sé si me voy a entender, si no voy con el ejemplo de las mascarillas. Cuando tú vas, todo el mundo yo creo que se ha subido a un avión, y cuando tú vas en un avión está la famosa plática o la plática de seguridad que te dan las azafatas. Y si tú recuerdas, cuando las azafatas explican que si tú vienes con un menor de edad, ¿quién es el primero que al que le debes poner la mascarilla? ¿A ti o al niño? A ti, porque tú eres el que le puede salvar la vida al niño, entonces primero te tienes que poner en seguridad tú. Entonces no quiere decir que seas egoísta, pero si tú quieres ayudar a los demás, primero tienes que ayudarte a ti mismo. Y esto es bien importante y lo tienes que entender. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres hacer feliz a una mujer si te quieres casar? ¿Quieres hacer felices a tus hijos si quieres tenerlos o si ya los tienes? Entonces tienes que empezar a trabajar en ti mismo, porque el mundo no lo vas a cambiar. De verdad, créeme que no lo vas a cambiar. Suena bien triste porque yo sé que muchos de ustedes dicen, mi sueño es cambiar el mundo, pero no lo vas a cambiar. Tienes que empezar cambiándolo por ti mismo, porque ahí estás cambiando el mundo, cambiando tu visión del mundo mismo. Y yo les platicaba en el bootcamp pasado y tomé estas imágenes porque ¿qué es el desierto? Sobre todo para los hombres. El desierto para los hombres es entrar en esas heridas, es entrar en ti mismo, en el desierto de ti mismo para ver esa miseria que hay y entonces empezar a descubrir qué es lo que ha pasado. Y ese caminar en el desierto, caminar en tus heridas es bueno,
porque es lo que va a hacer que tú te encuentres contigo mismo y te encuentres con Dios. ¿Qué significa el desierto para un hombre? Tú puedes ver que en la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, los hombres más importantes primero tuvieron que atravesar un desierto para después empezar su misión. Eso es la sanación para ti. Tú tienes que ir a este desierto de ti mismo para encontrar qué es lo que te ha causado tus heridas para poder sentirte realizado. Abraham no empezó su misión como padre de todas las naciones sin antes haber ido al desierto, y ahí es donde Dios le habló. José tuvo que ir al desierto. José el del Antiguo Testamento tuvo que ir al desierto, tuvo que irse a Egipto para realizar la misión de rescatar a sus hermanos, que más tarde serían las 12 tribus de Israel. Moisés escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente en el desierto. El pueblo de Egipto tuvo que vagar 40 años en el desierto para poder entrar en la tierra prometida. David, antes de ser rey, tuvo que esperar muchísimos años para poder ejercer su poder, su trono, su reinado. Elías, el máximo de los profetas, igual. El mismo Jesucristo tuvo que irse antes de empezar su vocación, su camino, su vida pública, se fue 40 días al desierto. Y si ustedes se fijan, ahí fue tentado y ahí fue probado en la dificultad. Y aún sabiendo que era Dios, él en su humanidad dijo, tengo que vivir ese desierto que viven los hombres. Entonces, ese desierto es lo que realmente te va a salir, te va a hacer encontrarte con ese hombre nuevo. San Pablo también lo hizo. En su conversión se tuvo que ir a Arabia unos años antes de empezar su camino evangelizador. Y aquí te digo, nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigos y tentaciones. Y para eso, compadre, ¿quieres sanar? Vas a tener que ir a ese desierto, y ese desierto es ir a tu vida y encontrar esas heridas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a empezar ahora sí la parte práctica. Aquí lo que voy a hacer es empezarte a describir. Déjenme ver si puedo abrir el, el lápiz. Bueno, vamos a hacerlo así, porque de aquí que lo encuentro, la verdad es que ya. Nada más déjenme ver el chat rapidísimo, porque veo que hay varios comentarios. Nada más quiero asegurarme de que sí me estén escuchando. ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Consideras que, esta es una muy buena pregunta, ¿consideras que la mejor manera de entrarse en ese desierto es en esta cuarentena? Mira, la verdad es que el desierto de cada persona es tan diferente. Como les comentaba, el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto, mientras que Pablo se dice que tuvo que irse a Arabia 3 años. El desierto de Jesús duró 40 días. Entonces el desierto de cada persona va a variar. Lo que yo te digo es que si tú crees que estás en el desierto y tú crees que no hay salida, yo te digo que perseveres, porque puede que estés en el día 39 de 40 y tú, por decir, es que ya duré muchísimo en este desierto y no veo la salida, claudiques y no llegues a ese día 40, y a lo mejor estabas en el día 39. Entonces, si tú crees que es momento en esta cuarentena, buenísimo. Yo creo que es de las mejores maneras que puedes encontrar para darle sentido. Y lo primero que vamos a tener que hacer, hay muchos métodos, hay muchas formas de encontrar tus heridas. La mayoría de aquí somos hombres, y si hay por ahí algunas mujeres que a lo mejor son un poquito más subjetivas y todo, he escuchado, hay muy buenas coaches y terapeutas de tema de sanación y todo eso. La misma Carola Grover, gran consagrada, dio una plática muy buena y un taller de sanación este fin de semana, por ahí debe estar en YouTube. Pero este método que les voy a enseñar es mucho más práctico, mucho más resumido y que se adapta mucho mejor a los hombres. Entonces aquí van a ver una gráfica, y esta gráfica tiene numeritos tanto ahora sí que nos vamos a tener que regresar a su secundaria, en el eje de las X y en el eje de las Y. Aquí lo que ustedes van a hacer es encontrar una numeración del 1 al 10. Esto no cambia. Esto va a ser como una calificación del 1 al 10, donde 10 es lo más alto y 1 es lo más bajo. En este eje, en el eje de las X, lo que vas a poner es tu edad, o más bien van a ser los años. Si tú tienes 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, esto obviamente se va a ir alargando. Tú lo puedes poner en la escala que quieres. Si quieres ponerlo de año en año, de 2 en 2 años. Aquí yo lo puse de 2 en 2 para efectos prácticos. Pero esto van a ser tus 2 años. Y entonces lo que tú vas a empezar a hacer es empezar a identificar cuáles son las situaciones que en esa edad más te marcaron. Yo aquí les estoy poniendo algunos ejemplos. Les puse A, B, C, D, E, F, G, H. Porque tú a la par de esta gráfica, lo que vas a tener que empezar a hacer es una lista. Déjenme ver si sale, sí.
y aquí está tu lista, ¿ok? Les digo, esto normalmente en un taller lo podríamos ir trabajando juntos. Ahorita estamos limitados de tiempo, entonces yo les voy a decir cómo. Si tú le quieres sacar screenshot a estas pantallas para después hacerlo, buenísimo. Si después quieren que yo les mande estas diapositivas para que tú lo hagas en tu casa en algún momento, buenísimo. Esto te va a ayudar mucho a la parte psicológica y adentrarte a identificar cuáles son tus heridas. Esta gráfica de vida lo que va a ayudarte es eso. Y yo aquí estoy poniendo algunos ejemplos, no es mi gráfica de vida, porque soy mucho más grande que los 10 años que están hasta aquí, ¿no? En el punto, pero es una forma de empezarles a enseñar cómo se va redactando. Estoy poniendo ejemplos hipotéticos, ni aplica para mi vida ni para alguno de los de Braveheart, pero a lo mejor si menciono algún punto que te puede lastimar a ti también, te pido una disculpa. Lo importante aquí es que tú vas a ver que hay 3 colores. Y esto es porque en nuestro cerebro se desarrolla en 3 etapas diferentes. El cerebro reptiliano, que se desarrolla mucho con base en la parte instintiva, de los 8 a los 12 años, que muchas veces se llega a alargar a los 14, porque ustedes recuerdan, los hombres tardamos un poco más en madurar, en donde nosotros prácticamente el cómo somos ahora de adultos se va a definir en esta etapa, porque es como aprendemos a enfrentar el mundo, y después viene es donde se desarrolla mucho la parte emocional, los vínculos, y después viene el cerebro, el neocórtex o el cerebro humano, porque este es el cerebro mamífero y este es el cerebro reptiliano. No nos metamos en términos porque les vamos a complicar. Esta etapa es donde ya empezamos a desarrollar mucho más la razón. Por eso los adolescentes, como adolescentes, hacemos puras estupideces. Y más cuando estás enamorado, cosas así que haces muchísimo más porque las emociones están a tope. Entonces, habiendo identificado que son 3 colores, tú lo que vas a hacer es tu gráfica de vida. Te digo, yo a lo mejor, si hay una persona aquí conectada de 50 años, puede decir, es que no me voy a acordar de todas las cosas, no te preocupes. Te tienes que acordar de las cosas que más te marcaron. Y para esto yo te recomendaría que antes de esto hagas una oración al Espíritu Santo, porque aparte les digo, esto es un tema, no sé si han visto que hay personas que van al psicólogo durante años y aún así no salen. Y yo conozco también personas que llevan años yendo a dirección espiritual y no salen. Y yo conozco personas que tienen un físico impresionante, súper fuertes o súper marcados, 0 gramos de grasa en el cuerpo y aún así no salen. Porque como personas estamos constituidos por las 3. Por eso la importancia de un programa como Legado, que trabaja cuerpo, mente y espíritu. Entonces yo te diría, haz una oración y dile al Espíritu Santo, ayúdame a ir a ese momento, a recordar esos momentos de mi vida, ayúdame a ir a ese momento de mi vida y recordar lo que estaba sintiendo en ese momento de mi vida. Y aquí lo que vas a tener que hacer es identificar esos momentos. Yo a lo mejor acá estoy poniendo los 2 años porque yo me alcanzo a acordar que a lo mejor ahí a mi papá le dieron un mejor trabajo y nos tuvimos que mudar no sé, hay muchos por acá de Monterrey y yo me tuve que ir a Monterrey y ahí hice mis mejores amigos. Entonces yo recuerdo esta etapa donde empecé a conocer a niños, no sé, en el kinder o en el preschool o como le quieras decir, y por eso es algo que yo me acuerdo con alegría y tiene un 8 de calificación. Pero también yo me acuerdo que por ahí de los 3 años, hubo ahí una situación, estuvimos apretados económicamente y pues yo me acuerdo que fue una época de mucho sufrimiento en donde mi papá pues tuvo que vender el carro. Y entonces, por eso se va un 4. Te fijas, hay una línea punteada aquí, que está en el 4, porque estas emociones, lo que está abajo del 4 es porque de verdad te cargó la fregada, que tú decías, no voy a salir de esta. Y aquí, por ejemplo, puede ser esta emoción a los 3 años, yo estoy poniendo aquí, porque normalmente es cuando te dejan ya en el kinder o te dejan en el preschool o cosas así, y a lo mejor ahí tú sentiste el abandono de tus papás, porque dijiste, ¿por qué me dejan aquí? Y a lo mejor tú hoy te acuerdas y no es relevante, pero pues te digo, tienes que hacer la introspección y decir, ¿realmente me marcó? Sí, porque aquí tú sentiste que tus papás te abandonaban, cuando en realidad pues te estaban dejando en la escuela, porque así es el ciclo de la vida, pero tú lo sentiste y lo interpretaste así. Pero a lo mejor a los 5 años tú conociste a tu mejor amigo y te acuerdas de eso como algo padrísimo. Pero a lo mejor aquí, por ejemplo, está marcado otra vez porque no es tan doloroso como acá, pero sí es doloroso porque entraste a la primaria y a lo mejor te cambiaste de escuela y fue como volver a empezar y volviste a sentirte abandonado o humillado o rendido o vencido. Y a lo mejor acá esta emoción fue padre porque, no sé, Santa Claus o los Reyes Magos te trajeron tu primer perro. Y entonces te acuerdas como algo muy padre de eso. Y luego acá entrando ya a los 8 años por aquí, pues hubo una emoción fuerte a la baja, no sé, te digo, piensa ahí lo que tú quieras, ¿no? Porque ibas a ir a un viaje y se canceló.
porque te rompiste el brazo jugando fútbol. Y acá porque a lo mejor tuviste tu primera novia y te cortó y entonces te fuiste hasta abajo, casi un 2. Y eso es súper importante porque tú vas a empezar a identificar los picos de tu vida. Y sobre todo estos que están a la baja van a ser las heridas más importantes y las que más te marcaron. Apenas estás identificando los hechos y recordando los hechos. Aquí es lo importante, tú lo vas a tener que poner y vas a tener que poner la edad. Y más allá de la edad, vas a tener que entrar a decir, ¿qué sentí yo ahí? A identificar, ¿qué sentiste? Me dio tristeza, sentí angustia, sentí ansiedad, sentí enojo, sentí impotencia. A lo mejor le quitaron, tuviste una situación en donde se metieron a robar a tu casa y entonces tu vulnerabilidad, tú desde ahí te volviste una persona insegura. Y tú no encontrabas eso hasta que te das cuenta y dices, claro, pues es que mi casa es mi lugar seguro y se metieron a robar, entonces yo me siento vulnerable. Y ahora cada que entro a un trabajo, me siento vulnerable y me siento expuesto. Entonces, a eso te va a ayudar esta actividad si te das cuenta. Porque tú ahí vas a empezar a encontrar por qué hoy soy inseguro, por qué ante cualquier reacción me enojo, por qué no dejo que me abracen, por qué me cuesta tanto abrazar a mis papás, porque a lo mejor traigo algún enojo, algún resentimiento que no me acuerdo de momento, pero que está ahí atorado, 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 y a lo mejor lo que tienes que hacer es ¡pop!, soltarlo y encontrar esa emoción que sentiste para cerrar esa herida, porque solamente cerrando esa herida tú vas a poder ser feliz. Una vez que tú identificaste todos los sucesos de tu vida y los que más te marcaron aquí, vas a tener que poner la edad en la que fue y la emoción, es decir, lo que sentiste en una palabra. Tampoco te estoy pidiendo aquí ponme tu diario y es que me dejó y me dijo y entonces yo le contesté, pero me vieron mis amigos y se rieron. Olvídate de esas cosas. Lo importante es qué es lo que tú estás sintiendo y por qué es importante identificar esto. Porque si tú no identificas qué estás sintiendo, cierra tus ojos y aparte tu cuerpo habla. Por eso les digo, es importante saber que estamos integrados por cuerpo, mente y espíritu. No sé si te ha pasado, y perdón que lo digas y que utilices este tipo de ejemplos. Jesús, por ahí vi que levantaste la mano, si quieres ahorita te contesto. Buenísimo. Nada más les comento esto rápido. Tú acuérdate, tú ponte a pensar, y no se te pasa que cuando haces corajes a lo mejor te duele el estómago o no vas al baño, o cuando estás tan estresado te duele la cabeza, o normalmente cuando tienes mucho trabajo sientes que te duele la garganta porque te enfermas, porque tus defensas bajan, porque nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu están conectados. Entonces es importante que si tú no identificas qué sentiste, o sea, qué emoción fue la que experimentaste, te fijes en qué sentiste en tu cuerpo. Cuando te acuerdas de esa situación, sientes o cuando te enamoraste por primera vez que sentías mariposas en el estómago, esa sensación que tú sientes. Todo eso es importante tenerlo identificado. Y ahora sí, veo algunas de sus preguntas si quieren. Sería buenísimo si puedes enviarnos después la diapositiva. Claro que sí, con muchísimo gusto se las mando, no tengo ningún problema, porque más adelante también vienen algunos otros ejercicios que lo vamos a hacer así. Pueden ser considerando las 4 emociones que mencionaste al principio, pueden ser esas, aunque tú puedes decir es que no sé si sentí enojo, no sé si sentí miedo, no sé si sentí vergüenza. Ojo, aquí vamos a ver también tipos de heridas que todavía no entro en este tema. Si ustedes se fijan, después de la emoción viene la herida y la máscara. ¿Y cómo soltar la herida? Esa es muy buena pregunta, Jorge. Si quieres, ahorita entramos en ese tema. Ahí te voy a pedir que me des oportunidad de avanzar tantito más, porque ahí es donde vamos a empezar a entender por qué tenemos que soltar esa herida, porque si no, nos va a seguir limitando, ¿ok? Entonces, si quieres, ahorita te respondo eso, Jorge, y te pregunto si te quedó alguna duda o algo así, me dices y seguimos resolviendo esto. Entonces, esta es tu tabla que te va a ayudar a identificar. Hay 5 tipos de heridas y normalmente cuando nosotros tenemos una herida desarrollamos una máscara, es un mecanismo de defensa. Así como cuando tú te caes, por eso les ponía esa herida al principio de la presentación, estaba medio escandalosa, ¿no? Hay un raspón de rodilla o de codo, no sé qué parte del cuerpo sea, y la sangre y después hace costra. Muchas veces así son las heridas. Tenemos una herida y sale una costra. No sé si ustedes saben lo que es cicatrización queloide, que es que muchas veces tienes una herida o te cosen o cierra, pero cierra de manera incorrecta. Pues nuestro cuerpo es así, nuestra esencia, nuestra humanidad es así, va a tratar de sanar, pero no siempre sana de la mejor manera y va a ser como una cicatrización queloide, pero a nivel espiritual o a nivel psicológico, en donde cicatrizó, pero no de la manera correcta.
Esas son las heridas que tú vas a generar dependiendo de esto. Vamos a ver rapidísimo estas dos preguntas, si no, en ocasiones no es fácil definir la emoción con palabras, puede haber una mezcla de ellas. Tienes toda la razón, Jorge. Ahí lo que te voy a, te digo, algo que te puede ayudar es qué estás sintiendo en tu cuerpo, en dónde le estás sintiendo para, para poder identificar, estoy sintiendo coraje o estoy sintiéndolo aquí en el estómago. Y entonces tú te tienes que poner a pensar, ¿en qué otras ocasiones he sentido ese dolor de estómago? Ah, pues las veces que me he peleado con mi papá, o me he peleado con mi mamá, o que me peleo con mi mamá, o con mis hermanas, o con la novia. Eso te va a ayudar a relacionar mucho, porque también es empezar a entender a tu cuerpo habla. Y estos tipos de heridas son muy, muy normales. Normalmente, estas dos primeras heridas, abandono y rechazo, se experimentan durante los primeros años. Si ustedes recuerdan, me voy a regresar un poco en las diapositivas, en esta etapa donde está en color azul. Las otras heridas se experimentan, esta humillación, si ustedes se fijan, es mucho más emocional, me humillaron y me siento triste, es cuando, como típico que en secundaria te bulean o hiciste un oso enfrente de la que te gusta y te sientes humillado. Eso es muy normal en la adolescencia. No quiere decir que sean exclusivas, pero normalmente estas se experimentan más en la infancia y estas un poco más en la adolescencia o en la vida adulta. Y tú cuando normalmente tienes la herida de abandono vas a desarrollar una dependencia. Cuando tú fuiste herido por rechazo, te vas a ser una persona huidiza. Cuando fuiste humillado, te vas a ser masoquista. Cuando fuiste traicionado, te vas a volver una persona controladora. Y cuando recibiste una injusticia, una herida de injusticia, te vas a volver una persona rígida. Yo aquí te voy a dar algunas características que te pueden ayudar a identificar la herida, porque muchas veces lo que preguntabas, Jorge, si no identifico esa emoción, no te preocupes. Entonces a lo mejor tú puedes relacionar primero tu herida, el tipo de herida, la máscara que desarrollaste y vas a decir si me hace sentido o no. Por ejemplo, una persona que padeció rechazo puede ser que lo haya sufrido desde la infancia. Una persona que normalmente, tú te has puesto a pensar o te han contado tus papás, llega a pasar, no siempre, por ejemplo, cuando fuiste 7mesino o cuando naciste antes de los 9 meses, inconscientemente sentiste ese rechazo de tu madre y a lo mejor es algo que no te acuerdas en tu vida consciente, pero que te cuesta, que hay algo que te hace sentir rechazado por tu familia y en verdad tu familia te ama y te adora y a lo mejor tu mamá tuvo que tenerte por un problema de salud, pero cuando tú fuiste nacido antes, tú sientes ese rechazo porque el cuerpo también lo sintió. Recuerda que tú estabas conectado a tu mamá por medio del cordón umbilical y eso va a hacer que tú toda tu vida seas una persona huidiza y por eso tenemos que sanar esa herida, porque a lo mejor tus papás no tienen la culpa, porque tus papás toda la vida te han amado y han buscado lo mejor para ti, pero todos somos humanos y no somos perfectos. Entonces lo primero que tenemos que empezar a hacer es darnos cuenta que nuestros papás no nos hirieron adrede a propósito o en la mayoría de los casos es así. Una persona, por ejemplo, la herida primaria de rechazo se inicia en el vientre materno, los primeros años de vida, comienza con ese sentimiento de hostilidad y rechazo. Un bebé que nace en un ambiente triste o caótico lo siente y lo respira. Pero es importante darnos cuenta que cuando tú no percibes este sentimiento, este amor de tus papás, normalmente vas a sentir ese abandono. Y lo que vas a hacer es que vas a desarrollar una personalidad herida de rechazo. En la personalidad herida de rechazo también tu cuerpo se va a delinear como una persona con herida de abandono. Te vas a ser una persona dependiente porque como te sentiste abandonado, todas tus relaciones se van a basar en la dependencia. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que en la personalidad herida de rechazo vas a tener la gente que normal, esto lo vas a aprender a identificar después y no es para juzgar a las personas, sino que muchas veces tu cuerpo se delinea así. Por ejemplo, las características físicas de una persona que padeció rechazo, en este caso, van a tener cuerpo delgado, piel muy pegada al hueso, hombros y cadera angosta, partes del cuerpo sin desarrollar, eh, es un cuerpo ausente, tiene poca masa muscular, es inadvertido. Y emocionalmente van a ser personas que sienten miedo al mundo, que sienten miedo a ser rechazados. Estoy hablando de rechazo primero, ¿eh? Por eso se hacen personas huidizas, tienen miedo de hablar, tienen miedo de ser rechazadas. Entonces, cuando están en una conversación o en grupo se sienten incómodos, eligen rechazar antes de ser rechazados, mejor rechazo.
Y este rechazo a los demás y el miedo al contacto puede verse en personalidades solitarias, que adquieren valor por medio de lo que hacen, son perfeccionistas en algunos asuntos y les cuesta trabajo realizarlos. Entonces, estas son características que se van a desarrollar en una persona de rechazo. Creen firmemente que no tienen derecho a existir, que no pueden enfrentarse al mundo con sus propios recursos, tienen un mundo interno muy grande, suelen pasar tiempo en sus propios diálogos mentales. Es una persona, por ejemplo, la de rechazo, les digo, ahorita vamos con la de abandono, le fue negado, al final es que le fue negado el derecho a ser importante, a sentirse importante, a ser acariciado, a ser cuidado, a ser alimentado, y eso está afectando en su vida. Esto es súper, súper importante porque hay un antídoto para sanar esta herida y aquí es donde empezamos a los antídotos. Si a ti te hace sentido que tú fuiste una persona o eres una persona que tiene herida de rechazo, lo que tienes que hacer es empezar a confiar en tu capacidad, nutrirte en lo físico y en lo emocional, aceptarte como eres, manifestar tus ideas y validarlas y darte el derecho de existir, escucharte y respetarte. ¿Ok? Vamos con las heridas de abandono. El abandono es una condición que se da sobre todo también en la infancia, como les decía, la primera. Unos padres que no proporcionaron alimento, protección, afecto, estructura, casa y estabilidad permanecen ausentes. Hay niños que les dieron mucho en lo económico, pero los papás pasaban poco tiempo con ellos. Esos son niños que experimentan mucho, mucho el abandono. Y entonces, esta herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío. Si tú recuerdas que tu infancia fue de soledad, de vacío, una ausencia física de tus papás, es una ausencia que genera una enorme angustia en el niño y lo vive como una experiencia aterradora de soledad, miedo y desprotección. Y te digo, puede ser porque tus papás los dos tenían que trabajar para darte lo mejor, no quiere decir que lo hayan hecho adrede, pero muchas veces se causaron esa herida porque te iban a dejar a una guardería o a casa de tu abuelita que no te gustaba estar allí, o casa de los tíos, o yo qué sé. Pero eso es también una herida. Y un adulto que vivió en el abandono crece físicamente, pero en lo emocional queda atado a un sentimiento de soledad y vacío. Todas sus relaciones son relaciones de dependencia. Como se siente solo y tiene miedo a volverse a sentir solo, son esas personas que dicen, aunque mi pareja me trate mal, prefiero estar con ella que quedarme solo. La herida de abandono provoca una necesidad de hacerse uno con el otro, o sea, no quiere soltar al otro. Son esas parejas que, por ejemplo, se enojan porque su pareja va con sus amigos, o en tu caso como hombre te enojas porque tu novia un día se va con las amigas y dices, es que tienes que estar conmigo. No, no tiene que estar contigo, ella puede hacer sus planes, ella también tiene su familia. Incluso cuando están casados, si un día se quiere desayunar con las amigas, ¿a ti qué? Pero tienes una herida de abandono y entonces esa inseguridad es lo que te hace dependiente a tu pareja. Y las personas de abandono tienden a tener relaciones codependientes. ¿Qué características físicas desarrolla esta persona? Nunca son literales ni corresponden a un manual. Por cada herida hay un típico patrón físico, pero cada persona es diferente en la medida que se más ella. El cuerpo cambia de manera lenta, pero cuando hace cambios internos muy fuertes, el físico se adapta a ese cambio. Entonces, la persona con herida de abandono lo expresa físicamente con un cuerpo muy flácido, que es diferente al otro. El otro es como flaco, flaco y los huesos chupados, y este es un cuerpo flácido y sin tono muscular. La falta de estructura, como estuvo abandonado y no hubo quien estuviera presente dándole estructura, dándole disciplina, formándole hábitos, es muy normalmente, esto normalmente se manifiesta a nivel físico con hombros y pecho caídos, pecho hundido, joroba, posición de poca autoridad y poca seguridad, ojos tristes, como de niño que pide protección, es un físico abandonado y con poca fuerza. Emocionalmente, el síndrome del malquerido lo hace sentirse solo, desprotegido, molesto con la vida que no le dio lo que a todos los demás. Ojo, una persona que normalmente se amarga y dice, es que yo no tuve lo que tú tuviste y se justifica, es una persona que sufrió mucho, mucho abandono. Es una persona enojada por ese sentimiento de deuda que siente que sus papás no lo pelaron o que en la escuela todos lo molestaban, y entonces él siente esa deuda por ese supuesto derecho de vida porque nunca tuvo lo que necesitaba. Esto lo hace colérico e irascible, una persona que reacciona con actitudes fuera de control, con celos frecuentes, por ejemplo, lo que les decía, esa codependencia de por qué te fuiste con tus amigas, los berrinches, es manipulador y experto en hacer sentir a los otros responsables de ella.
Le cuesta mucho ver su responsabilidad, ojo, evade mucho la responsabilidad o nunca tiene la culpa. Yo no sé si han visto personas que nunca tienen la culpa. Bueno, probablemente tengan una herida de abandono. Vamos con la humillación, porque ya me estoy alargando mucho y no sé qué tanto tiempo tengan ustedes. Pero, ¿cuál es el antídoto? Si tú fuiste una persona que siente que fue abandonada, tienes que empezar a hacer compromisos con lo que sientes, con lo que dices y con lo que necesitas. Es decir, si tú haces una promesa, encárgate de cumplirla. Anótalo. Tengo que cumplir esta promesa. Si tú haces un compromiso de hacer un trabajo o de cambiar en algo, hazlo. Responde con adultez, esfuérzate por terminar lo que empiezas. Una persona en abandono generalmente empieza y hace muchas cosas, son los típicos que tienen 1000 proyectos y nunca concretan uno. Tienen 1000 ideas y ellos van y proponen en su trabajo y van y proponen en la escuela, hay que hacer esto y esto, pero nunca hacen nada. Tienes que empezar a tener disciplinas que respetes. Si normalmente una persona que tiene abandono es cero y disciplinada, entonces le cuesta mucho el decir, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a alimentarme sanamente, le cuesta mucho empezar a hacer rutinas. Tienes que dejar de ser autocomplaciente, deja de buscar agradarle a los demás, valórate a ti mismo, quiérete a ti mismo, tú vales mucho, pero el mundo no lo tiene que creer, lo tienes que creer tú. Ve lo bueno que hay en ti, haz una lista de cosas, de cualidades. Muchas veces yo te puedo pensar que, o casi nunca te has sentado a decir, soy bueno en esto, soy bueno o tengo talento para esto. Entonces siéntate y haz una lista de cosas buenas, eso te va a ayudar muchísimo a sanar tu herida de abandono. Y bájale a la queja, hazte el compromiso, no me voy a quejar, no me voy a quejar, y deja de creer que el mundo conspira contra ti. Vamos a la herida de humillación, que es la tercera. Estas ya son más en la adolescencia, aunque se pueden dar en la infancia o se pueden dar en la vida adulta. Está muy relacionada con la vergüenza de la familia, ojo, y aquí esto pasa muchísimo en muchos círculos, sobre todo en sociedades que son tan clasistas. Muchísimas gracias. Por ahí hay alguna recomendación, la estamos grabando para que puedan ver después y trabajar a fondo y analizar lo que les haya pasado. Perfecto, yo nada más si hay alguna pregunta, seguimos. Humillación. Esta herida está muy relacionada con la vergüenza de la familia en que vivimos, y esto pasa mucho, les digo, en la adolescencia, cuando tú estás ahí con tus amigos y llega tu mamá a saludarte de beso. ¡Qué oso! O llega tu papá y hace alguna broma que te hace quedar mal con la niña que te gusta. Esos son heridas de humillación. Es una experiencia colectiva y heredada de la humillación y la pena. Sentir vergüenza es sentir que soy persona poco digna, que algo está disminuido en mí y debo hacer algo para cubrir esta falta de valor. Las situaciones típicas de vergüenza son el color de la piel, la pobreza, el alcoholismo, el abuso, la disfuncionalidad de las familias. Entonces, ojo, cualquier complejo que te hace diferente puede hacer que tú te sientas humillado. Por ejemplo, hay temas bien fuertes, y perdón que lo saque aquí sin señalar a nadie, pero por ejemplo, la disfuncionalidad en las familias, el hecho de que tú seas el único que a lo mejor tu papá estuvo ausente o no tienes papá o que tuviste un hermano homosexual, un primo homosexual y eso ya es público, eso también te causa humillación, quieras o no. Y no es juzgar a la persona homosexual y no es juzgar al papá que se fue o a los papás que se divorciaron. A mí no me toca juzgar ni a ti tampoco, pero eso en algún momento te hizo sentir humillado. Y entonces eso te va a hacer sentir mal. La hermana que se droga, la tía que se suicidó, las peleas, que tus papás se pelean en público y te hace sentir a ti vergüenza porque se pelearon una vez en frente de tus amigos. Cosas así, las deudas de tu papá. Esta manera de verse se copia casi siempre de la madre. Sobre todo cuando tienes una herida de humillación, viene mucho de la parte materna. Ella transmite la vergüenza por lo que somos. Esto es un tema psicológico que no me voy a meter, pero lo importante es que tú entiendas qué es la humillación. Y dice, toda herida encierra un dolor y solo puede curarlo un psicoterapeuta o que tú empieces a identificar. La personalidad herida de humillación siempre encubre algo y por el otro lado se siente una mala persona por lo que oculta. Es decir, una persona que fue humillada de chico, pues va a ser difícilmente el cuate que se para a bailar en la boda, porque va a sentir ese miedo a fracasar, a que se burlen de él otra vez, a sentirse humillado. Entonces, si tú tienes una novia que le da pena pararse a bailar, dale la seguridad y hazle sentir que es la mejor bailarina del mundo.
Igual, si tú por aquí eres mujer y estás escuchando eso y a tu novio no quiere pararse a bailar, puede ser, yo me atrevo a decirle que el 90% de posibilidades no es, de ocasiones no es porque no le guste bailar, sino porque tiene miedo de fallarte, de sentirse humillado, es una inseguridad. Entonces, esto es súper importante porque la personalidad que desarrolla una herida de humillación tiene una personalidad complaciente, es el que siempre quiere complacer a los demás para sentirse aceptado. Es súper generoso, incluso es el que te va a dar más de lo que tienes. Si trae 10 pesos en la bolsa, te los va a dar, pero no por una generosidad auténtica, sino por un deseo de ser aceptado. Es importante, no es malo ser generoso, pero es malo cuando lo haces desde tu herida y no desde el amor. Busca ser aceptado y busca ser agradable a toda costa. Es el típico que quiere hacerse el chistosito porque necesita sentirse aceptado. Entonces, la próxima vez que veas al chistosito que ya no te cae bien y todo eso, celébrale, dale sus 5 minutos. Eso lo reafirma, porque él lo que quiere es atención. Él quiere sentirse aceptado porque toda su vida se ha sentido humillado. Es como una mamá o un papá protector con sus amigos y sus familiares. Ojo, si tú eres ese sobreprotector, ojo porque puedes tener una herida de humillación. Resuelve sus problemas, escucha a los demás, pone atención en todo lo que los demás necesitan, es decir, resuelve los problemas de los demás, pero por no resolver los suyos, se evade a sí mismo porque tiene pena de sí mismo. Aunque esto le genera un conflicto de valores, tiempo, dinero y esfuerzo para ella. No te confundas, no eres la Madre Teresa de Calcuta. En realidad eres una persona con actitudes compulsivas de complacencia. Entonces, muchas veces no es que la persona sea generosa, sino que es su forma de sentirse aceptado. Y esto es súper, súper fuerte porque cuántas personas no conocemos así. Y no es para juzgarlas, al contrario, es lo que te digo, no hay personas malas, son personas heridas. Y también nosotros tenemos heridas, tenemos que identificarlas. ¿Cuáles son las características físicas de una persona que tiene humillación? A lo mejor tú dices, es que estoy entre una u otra, pero a lo mejor las características físicas de tu cuerpo, que tú lo conoces mejor que nadie, te van a decir. Por ejemplo, tienen cuerpo graso, sobrepeso en el vientre, en la espalda o en el abdomen, tiene en combinación y en combinación con la herida de abandono hace un cuerpo regordete con partes flácidas y caídas. Llegan a tener la cara redonda y la mirada de un niño. Tienen el cuello grueso, espalda ancha y jorobada. Padecen mucho dolor de espalda por el peso que cargan. Es normal que sientas dolor. Recuerda que las características físicas suelen cambiar según qué tanto vivas desde la personalidad herida. Emocionalmente, ¿cómo es una persona que tiene la herida de humillación? Se responsabiliza de las personas y vive mucho en la culpa. Es decir, si tú pudiste ayudar a alguien, te sientes culpable como si tú fueras la causa de los problemas del otro. Y no, hay que ser compasivos, hay que compartir el dolor como buenos cristianos. Pero tú no eres el culpable de que la otra persona esté sufriendo. No sabe ser libre y está a cargo de sí y de su felicidad. Hay una vergüenza de ser quien es muy profunda y esto le genera una deuda con los demás. También cuando te mueves desde la culpa, hay mucho enojo y necesidad de castigarte o sacrificarte, es decir, te castigas mucho, sobre todo cuando fallas en algo, cuando fracasas en algo, te castigas y te lo reclamas. Vives hábitos autorrestrictivos. Por ejemplo, nunca tienes tiempo para descansar, para darte el gusto de algo, por hacer algo que te hace feliz. Vives siempre en el deber, resolviendo cosas de quien las necesita, pero no sabes reconocer tus triunfos y decir, qué bien hice esto. Es bien importante porque tienen el complejo de ambulancia, es decir, está muy presente en las otras personas. Si hay una emergencia y ves que la niña que te gusta está llorando y corres a ayudarla. Y si ves que el amigo, tu mejor amigo o el cuate popular del salón tiene problemas y corres a ayudarlo, pero no lo haces auténticamente por amor, sino por aceptación. Y eso no es amor auténtico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que tú tienes que hacer es generar espacios para disfrutar tu libertad. Aprende a escuchar y a respetar tu cuerpo. Es decir, piensa en ti como si fueras otra persona. ¿Qué necesita? Así como te desvives por ayudar a las otras personas, piensa que tú eres otra persona y di, ¿qué necesitas? Si tú eres Paquito, ponte a pensar, ¿qué necesita Paquito para ser feliz? Entonces, empiézate a ayudar a ti mismo. Acuérdate de las máscaras del avión, lo que te decía. Tienes que salvarte tú primero para salvar a los demás. Eh, enfócate en lo valioso, resalta tus virtudes, ponte límites y ponle límites a los otros. No está mal que lo hagas. Yo una vez me tocó estar platicando con una persona que sentía humillación y tenía miedo a poner límites porque se burlaban de él. Y yo le decía, mira,
Si tú quieres que yo te dé palabras de esperanza en donde te diga, esto va a dejar de pasar, te estaría mintiendo. Lo único que te queda es hacerle frente a esa persona que te molesta. Y tengo que serte bien franco, a lo mejor la primera vez te va a poner en toda la maraca. Y la segunda también, pero a lo mejor la segunda vez ya le alcanzaste a tirar un golpe. Y a lo mejor la tercera ya va a estar parejo y hasta la cuarta le ganas, o tal vez nunca. Pero ya estás sentando un precedente de reivindicarte a ti como persona. Crea relaciones adultas en libertad. Esto es importantísimo. Vamos a pasar a las heridas de traición e injusticia. Me voy a tratar de ir un poco más rápido porque si no, no vamos a acabar. Ya llevamos aquí 1 hora. Entonces, esto les digo, perdón si me alargo, lo que pasa es que estos talleres son un poco más largos, pero estoy tratando de resumirles mucho. La traición es un sentimiento muy profundo de dolor porque la vida y las personas no son como se espera. Y aquí es algo que yo les platicaba al equipo de legado, no me dejan mentir, es que les decía, yo aquí con estas dinámicas he comprobado que el 95% de las personas que dicen que son ateas, en realidad no son ateas, sino que están tan enojados con Dios que su forma de reaccionar es negarlas. Y es justamente por esta herida, porque se sienten traicionados por Dios. ¿Y por qué se sienten traicionados por Dios? Porque las cosas no fueron como ellos querían. Si algo no salió como yo quería, entonces la culpa es de Dios. Y no, Dios no es el gamer que está jugando con un control de PlayStation y está controlando tu vida y está haciéndote la vida imposible. Dios no es así, Dios es amor y Él te quiere feliz. Sin embargo, en la libertad que nos dio, hay otras personas que nos lastiman. Pero la personalidad de traición es un sentimiento de dolor porque sientes que la vida no ha sido como tú las esperabas. O muchas veces cuando eres una persona de altos ideales, tú quieres que el mundo sea, que los demás sean como tú. Y a lo mejor si tú no te pasas los altos, te enoja ver que una persona se pasa el alto, pero lo tomas como algo personal. Y no es así. Te sientes sin brújula y lleno de incertidumbre. Vives con un sentimiento de traición en el alma. Es como vivir con una falta de fe y de confianza y con miedo a que las personas te lastimen. Eres el típico que está pensando que todo va a salir mal y dices, es que, y vives preocupado por todo y dices, es que el COVID, no, es que me voy a enfermar de COVID. Y es que Andrés Manuel, no, nos va a llevar a la pobreza. Y además con el COVID, y es que además, no, viene la arena del Sahara. Y a lo mejor eso va a hacer que el cambio climático se acelere. Entonces estás pensando en cosas y estás preocupado por cosas que aún ni pasan. Que como hombres somos planeadores, pero también es excesivamente nocivo el que tú estés preocupándote por variables que no puedes controlar, porque te vuelves precisamente la máscara que desarrollas es la máscara de controlador. ¿Ok? Recordemos la máscara. Tú te vas a ser una persona, cuando eres niño, cuando un niño se siente en peligro, cuando percibe una madre ansiosa e incapaz de darle paz, crece esa incertidumbre y su angustia y nace la traición como forma de miedo a la amenaza. Esto es bien fuerte porque, por ejemplo, cuando tus papás no te transmiten paz, ¿no? Cuando hubo, por ejemplo, una infidelidad y tu mamá no te lo quiere decir, pero tú la ves insegura, te hace sentir traicionado porque no hay confianza de que te lo diga. Y claro que no te lo va a decir porque a lo mejor es algo que no te corresponde saber. Pero tú entonces empiezas a especular y empiezas a decir, ¿qué está pasando? A lo mejor ya no me quieren, a lo mejor hay algo raro, a lo mejor, o cuando tus papás no te quieren decir que hay una dificultad económica, ¿no? Y tú dices que te das cuenta que algo está pasando, pero tú empiezas a hacerte una persona controladora porque empiezas a analizar todas las variables que pueden pasar por tu cabeza. Entonces, la herida de traición es pérdida de confianza en alguna persona o en la vida o en tu situación o en ti mismo, porque las cosas no fueron como las pensaste. Eres la típica persona que cuando las cosas no son como tú la quieres que sean, pierdes el control y te enojas o haces berrinche o entras en caos, en crisis, estrés, ansiedad. Esa es una persona que tiene herida de traición. La herida de traición, además, es muy común en hijos de alcohólicos, por ejemplo. Son personas expuestas a la incertidumbre que da un alcohólico. Cambio de humor, ¿qué va a pasar si yo digo esto? Si mi papá llega borracho, me va a pegar, o se va a poner a tomar, o se va a poner a maltratar a mi mamá. Entonces, todo esto son heridas, son heridas, son heridas. Hay hijos que ante el abandono de sus padres y la enorme incertidumbre que provoca su ausencia también desarrollan estas heridas. La personalidad que desarrolla una herida de traición tiene una gran necesidad de control. Es una persona que va a controlar las cosas
Y la incertidumbre y la falta de confianza construyeron una personalidad con muchas defensas y sobre todo con una gran necesidad de controlar a las personas y las situaciones. Se vuelven hasta manipuladores para que todo salga como ellos quieren. Es una forma de sentir confianza. Para ser un controlador debes desarrollar muchas habilidades. No es fácil controlar todo. Generalmente llegan a ser personas bastante ágiles mentalmente y hasta son intuitivas. Y hasta tú puedes decir, esta persona lee el futuro. No, no lee el futuro. Es tan analítico que ya analizó todas las variables y vas a ver cuál es la más probable. ¿Tú crees que eso es algo bueno, algo padre? No, porque en realidad por dentro esa persona está experimentando una ansiedad impresionante. Generalmente estas personas creen que siempre tienen la razón y ellos siempre tienen el porqué de las cosas y si no lo inventan. Pero algo que es súper importante es que no te va a permitir tener relaciones duraderas porque vas a ser controlador con tu pareja y tu pareja va a explotar y se va a querer ir. Porque además tú vas a querer que haga lo que tú quieres, como tú quieres, que piense como tú quieres y eso no se va a poder. Son personas que por eso en la parte de relacionarse les cuesta mucho, aunque llegan a ser muy exitosas en el trabajo, como se hacen muy analíticas, llegan a ser personas muy exitosas, pero en lo social les cuesta. Hay una película de Disney ya muy vieja de Bruce Willis, se llama Encuentro conmigo mismo, creo. Vean esa película y se van a encontrar, si tienen herida de traición, se van a encontrar consigo mismos ahí. Una persona súper exitosa, pero más solo que el ángel de la independencia en estos momentos. De verdad, es súper, súper fuerte. La personalidad de la persona traicionada, su físico es muy importante, les gusta vestir bien y sentir que llaman la atención, son seductores, proyectan la imagen de ser fuertes, con todo bajo control, con personalidad fuerte. En los hombres hay tono muscular, espalda ancha, brazos fuertes y cuerpo atlético o con sobrepeso. No quiere decir que sea el más marcado, sino que tiene que desarrollar un cuerpo ancho o un cuerpo de buen tamaño porque eso es lo que le da seguridad. Si no me van a querer, por lo menos que me respeten, porque así no me van a traicionar. Una persona que desarrolla estos físicos exagerados o que desarrolla gran talla y eso son generalmente personas traicionadas que tratan de dar esa imagen de soy fuerte cuando a lo mejor son como conejito de peluche por dentro, pero tienen miedo de mostrar su vulnerabilidad. Pero fíjense, emocionalmente viven un estado de estrés muy fuerte. Siempre están alerta y los hace estar todo el tiempo en angustia. No les permite soltarse ni para dormir. Aunque parecen controlados y fuertes, en realidad todo el tiempo están cubriendo su miedo, es decir, es miedo lo que tienen. Sienten mucha soledad y tienen incapacidad de soltar las cosas y sentir paz. Siempre creen que ellos hacen todo y que nadie los apoya. No saben escucharse y es el típico chingaquedito, el que está fregando a otros, porque así no me van a lastimar a mí. Yo tengo el control de la situación porque estoy desviando la atención de mí hacia otros. Es el típico que está fregando a los demás. ¿Okay? Esto es súper, súper importante porque te va a ayudar. Si tienes la idea de traición, tienes que empezar a darte cuenta que tienes que ser auténtico en lo que sientes, aprender a comunicar tu necesidad. Tienes que sentarte y decir, ok, ¿por qué me estoy sintiendo ansioso? ¿Qué es lo que me está preocupando? Tienes que aprender a soltar, a decir, esto no fue para mí. Son los típicos que a lo mejor tienen 40 años y siguen recordando a la exnovia que los dejó a los 19, 20 y no se ponen a pensar que ya se les fueron 20 años de su vida y en esos 20 años de su vida pudieron haber encontrado el amor de su vida. Tienen que aprender a soltar. Si tú eres una persona que tiene esta herida de traición, lo que te recomiendo es que empieces, si no quieres decir las cosas que sientes a la otra persona, a la que te lastimó, entonces escríbelas en una carta. Escribe como si le fueras a mandar esa carta. Eso te va a ayudar a soltar, te va a ayudar a soltar, a sentirte más ligero, a sentirte más liviano. Y por último, la herida de injusticia. La herida de injusticia es también muy, muy frecuente ya más en la vida adulta, aunque se llega a dar de niños. Es un dolor profundo porque violenta tus derechos. Todos tenemos un falso sentido de justicia, ¿no? Entonces vemos que uno se pasa el alto y me le quiero cerrar porque, no, pero ¿quién eres tú eres el policía de tránsito, tú eres la autoridad? Claro que no, lo que no te toca a ti, no te toca a ti, aunque estés viendo que comete algo. Claro que estás viendo que abusan de una persona, que le están golpeando, tú estás en posición de defenderla, te voy a aplaudir que lo hagas, pero tú no eres el justiciero del mundo y tú no tienes por qué andar haciendo justicia. La injusticia se manifiesta como un enojo interiorizado en todos los ámbitos vulnerables, como son pobreza, niños, abuso, animales, discapacitados, ancianos o la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Si tú
¿Sentiste grandes diferencias con respecto al entorno en el que creciste, a tu familia, o escuchabas puras quejas de tu mamá, de es que no nos alcanza, o cosas así? Tú vas a desarrollar una herida en donde dices, ¿por qué yo? O sea, yo no me lo merecía. Todos los ámbitos donde hay desprotección y desventaja son áreas donde la persona ha sido marcada por la herida de injusticia. Y por lo tanto va a tender a defender y pelear por justicia y siempre va a decir, es que eso no es justo. Es típico de los chavos hoy, más de los millennials y generación Z, decir, es que yo tengo derechos. Sí, compadre, tienes derecho, pero también tienes obligaciones. Y para exigir tus derechos, primero tienes que cumplir con tus responsabilidades. Pero tienes la herida de injusticia y por eso dices, es que yo me merezco, es que yo tengo derechos. Sí, sí, todos, pero el mundo no es perfecto. La injusticia se da en posiciones padre-niño, jefe-empleado, gobierno-ciudadano, son posiciones de autoridad, subordinación, donde la experiencia de autoridad es abusiva, autoritaria, violenta y se vive en un estado de subordinación. Tú dime si con las decisiones, y perdón que entre esto, pero si tú dime si con las decisiones que está tomando este gobierno no sientes algo de herida de injusticia. El decir, qué injusto que hagan esto y no puedo hacer nada, esa impotencia que sientes es una herida de injusticia. El decir, están haciendo las cosas con las patas y no hay nada que yo pueda hacer en el momento inmediato para solucionarlo. Y entonces lo que vas a hacer es te vas a empezar a ser una persona rígida. Carecer representa la falta de reconocimiento, abuso, poco aprecio, exigencia, dureza, falta de equidad, falta de respeto. O sea, todo eso a ti te irrita. Tú que eres una persona que tiene injusticia. Carecer de todo esto despierta la idea de injusticia de un niño que necesita reconocimiento. Es una manera como de ignorarlo o rechazarlo. Por ejemplo, cuando un niño vive el dolor de la injusticia en paralelo, experimenta un rechazo a la realidad, a la autoridad. Entonces son las personas que rechazan la autoridad por naturaleza. Eh, por ejemplo, cuando un papá llega o cuando una persona llega a ser papá con herida de injusticia, no te da derecho a equivocarte. Entonces a lo mejor la herida de tu papá de injusticia te la está heredando y tú no tienes derecho a equivocarte y se siente realizado con hijos adultos y correctos y no te da chance de ser niño. Los niños tienen derecho a correr, a caerse, a equivocarse, a ensuciarse, pero como tienes un papá con herida de injusticia que quiere un hijo perfecto, te está heredando esa herida de injusticia. Cuando un padre injusto observa que su hijo pequeño se ensucia al comer, piensa que lo hace para molestarlo y que debería comer sin ensuciarte. O sea, ve lo fuerte que es esto, ¿no? La herida de injusticia se transmite casi por sistema. Un padre con esta herida no permitirá a sus hijos equivocarse como él lo vivió y será exigente e incapaz de aceptar el derecho a ser niño de acuerdo con su experiencia. Entonces, todo esto hace que tú desarrolles también una herida de injusticia. ¿Cuáles son las características físicas de esta persona que tiene herida de injusticia? Tiene un cuerpo perfecto, no tiene grandes caderas, ni es desproporcionado, ni es equilibrado y es delgado. Son los que son un poquito más tendiéndole a hacer fitness, pero súper marcados, o que les interesa mucho más estar marcados que tener un gran volumen. Suelen tener un cuerpo atractivo, una estructura rígida, un cuello tenso y una espalda recta. Es un cuerpo disciplinado o atlético, simplemente delgado y bien proporcionado, porque como fue injusticia, todo tiene que ser perfecto en tu vida y si no es perfecto lo rechazas. Entonces todo tiene que estar bien. Es la persona que no tolera que su coche traiga un rayoncitito, que eso nos pasa a muchos, pero estas personas son mucho más exagerados. Se les dobló la camisa tantito o se arrugó tantito la corbata y bueno, entran en crisis total. Emocionalmente viven en tensión por el nivel de perfección que se exigen, o sea, viven tensos porque todo tiene que ser perfecto. Suelen estar enojados o sentir mucha ira, eh, les molesta que la gente sea floja o que piense diferente o que sea desordenada, que sea lenta, que sea incapaz o que tenga un físico desagradable o que sean gordos o que sean infantiles o que sean libres. O sea, les molesta y dicen, es que esté gordo. Y dices, oye, a lo mejor él es feliz siendo gordito, pero a ti te está molestando. Puedes sentir mucha vergüenza que cubre con el gran deseo de perfección. Son emocionalmente muy sensibles. Les gusta lo noble, lo bueno, el arte, la belleza. Se conmueven con facilidad y si se lo permiten, sus emociones pueden ser un gran camino de sanación. Son expertos en contener, evitando así la posibilidad de creer con base en ellas, de crecer con base en ellas. Entonces vive mucho desde su culpa y cuando no hace lo correcto se siente injusticio. Es el típico amigo, a lo mejor te sientes identificado tú, que no le gusta fallar, pero cuando falla se mete unos resbalones, es decir, es el típico que está hablando, es que hay que mantener la sobriedad, es que
tenemos que ser testimonio, pero cuando lo ves borracho, lo ves, bueno, es el por ocho del pueblo, porque obviamente, como tiene que tener una vida tan perfecta, cuando se cae, pero 15 pisos abajo. Y eso, además, se lo reclama muchísimo y se castiga por eso, o sea, se castiga muchísimo. Entonces es una persona tan rígida que sus caídas son muy acentuadas. O tema de castidad. Es una persona que defiende tanto la castidad que cuando se cae en la castidad, bueno, hace lo que no te imaginas. Entonces, esto es una herida de injusticia y por eso hay que sanarla, porque sus heridas se las cobra y se las cobra caras a sí mismo. Y les digo, esto es importante porque somos cuerpo, mente y espíritu. Y lo que nos afecta a uno nos afecta a todos. Y por eso es súper importante cuidar tus heridas porque también te van a afectar físicamente. Somos cuerpo, mente y espíritu. Y esto es súper importante porque para sanar es importante profundizar en el cerebro y entender que la masculinidad es conferida, es heredada y es aprendida. Una herida no reconocida es una herida que no puede sanar y por lo tanto herida que no sana se transmite. Muchas veces en este proceso de sanación Dios querrá ir al lugar en que hemos sido heridos para que desde ahí nos sane. Necesitamos más que contenido teórico, necesitamos también un plan. Y esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a entrar en el tema de neuroplasticidad. Aquí les pido una disculpa porque perdí esta diapositiva, no guardé la última versión. Y aquí viene un texto que les puse en el bootcamp de Braveheart. Voy a meterme rápido a las preguntas, pero... Bueno, hay unos que se tienen que retirar. Yo me apuro para poder terminar a tiempo. La neuroplasticidad es súper importante. ¿Qué es nuestra neuroplasticidad? Primero tenemos que entender, esto les digo, ya lo habíamos visto en el bootcamp, que el 95% de nuestras decisiones que tomamos son basadas en emociones. ¿Y por qué lo hacemos? Porque aunque seamos la persona más racional, toma 5 milésimas de segundo generar una emoción, mientras que una decisión basada en lo racional tarda mucho más. Por eso todos nosotros tomamos estas decisiones tan rápido. ¿Pero qué es la neuroplasticidad y por qué es importante? Porque como el 95% de las decisiones de nuestra vida las tomamos con base en nuestras emociones, tenemos que entender qué es la neuroplasticidad. Neuroplasticidad son estudios muy recientes que han confirmado que la información, de acuerdo a cómo la recibimos, nuestras neuronas al final son células que contienen y que van a almacenar toda la información de manera racional, es decir, almacenan la información de nuestro cerebro, son la memoria de nuestro cerebro. Y estas van estableciendo conexiones, son células que establecen conexiones eléctricas. Estas conexiones eléctricas van a influir muchísimo en las decisiones que tomamos, por cómo las vayamos configurando. Si nosotros todo el tiempo tenemos pensamientos negativos, nuestras neuronas van a desarrollar conexiones que asimilan toda la información de manera negativa. Entonces, todas nuestras emociones van a ser negativas. Lo que nosotros tenemos que hacer con este sistemita de la gráfica es romper esas conexiones y establecerlas hacia lo positivo. Cuando tú haces y tú transformas todos tus pensamientos en pensamientos positivos, tu cerebro se configura así, entonces toda tu vida la empiezas a ver de manera positiva. Pero esto es un trabajo bien fuerte porque primero tienes que identificar tus heridas y una vez que hicimos eso, que me voy a regresar aquí a la tablita, tú ya vas a empezar a identificar qué herida causó, qué máscara desarrolló y tú te vas a dar cuenta que va a haber una máscara que predomina porque hay una herida que predomina. Tú vas a tener que trabajar en eso y entonces tú vas a tener que hacer una lista de los pensamientos que más ahondan en tu cabeza. Por ejemplo, soy un fracasado o es que yo no merezco andar con una niña tan guapa porque no soy digno de ella. Esos pensamientos los vas a tener que anotar, los vas a tener que anotar, los vas a tener que anotar y darte cuenta porque esos siguen patrones de una herida. Y una vez que tienes esos pensamientos negativos anotados, tú ahora vas a tener que hacer el ejercicio de anotar qué pensamiento positivo quieres desarrollar. Es decir, si tú dices, es que yo no puedo hablar en público, me da pavor hablar en público por un cierto tipo de herida que tengas, tu pensamiento positivo tiene que ser, quiero aprender a hablar en público sin tener miedo. Y entonces tú vas a tener que trabajar todos los días en crear pensamientos positivos para eso. El decir, yo puedo, yo creo que puedo, obviamente no somos dioses y eso tenemos que entenderlo, porque hay muchos cursos de programación neurolingüística en lo que primero que hacen mal y lo hacen muy mal es enseñarte que tú eres un dios y no eres un dios y no eres dios de ti mismo. Todo es con la gracia de Dios.
pero tú tienes que empezar a desarrollar esos pensamientos positivos. Esos pensamientos positivos los vas a anotar al lado de tus pensamientos negativos para que tú desarrolles esta neuroplasticidad. Y por último, entra la parte espiritual. ¿Por qué la parte física no la tocamos aquí? Porque lo están haciendo todas las mañanas. No hay mejor manera de oxigenar el cerebro para hacer el bien que hacer deporte, que hacer compromisos y que y establecer rutinas y ser disciplinado. Pero la parte espiritual, aquí es donde vamos a tener que ir, porque también tenemos que sanar en el espíritu. Y hay 3 formas de sanar. Esta pintura se las estoy poniendo porque es súper importante. Si ustedes se fijan, hay etapas, hay fases en la Biblia, o hay pasajes en la Biblia en donde las personas cambian de nombre, salen bautizados, salen siendo unas nuevas personas. Y eso es lo que tenemos que lograr sanando nuestras heridas. Este es el bautismo de Saulo, que después sería San Pablo. Y así como Abraham también, que al principio era Abraham y después terminó siendo Abraham, padre de las naciones, así nosotros también tenemos que empezar a ser personas nuevas. Aquí les pido una disculpa si amontona ahí un nombre atrás, pero lo importante es que empecemos espiritualmente. Lo que tenemos que hacer es hacer 3 cosas. Pedirle la gracia a Dios de perdonar, porque no es posible sanar y no es posible perdonar al que nos ha herido naturalmente. Tenemos naturaleza caída. Por lo tanto, el perdón, que es como el culmen del amor, solamente lo podemos recibir por gracia de Dios. Es decir, es una gracia sobrenatural el poder perdonar, porque es la máxima acción, es la máxima obra del amor que puede haber. Lo que tienes que hacer es pedirle esa gracia a Dios. Entonces, esto va a ser en 3 etapas. Perdonar a los demás, perdonarme y pedirle a Dios que sane mis heridas. Aquí está esta oración que yo te recomiendo que repitas todos los días hasta que tú sientas que perdonaste a una persona. Dios mío, perdóname por el rencor o resentimiento que he llevado en mi corazón. No deseo seguir viviendo esclavizado por este pecado. Por eso ahora, en nombre de mi Señor Jesucristo y ayudado de sus gracias, yo perdono a, y ahí vas a decir todas las personas a las que tienes que perdonar, que sientes que te han herido, y después por haberme y todas las heridas que te han causado. Primera etapa. Segunda etapa, perdonarme. Muchas veces no nos perdonamos cosas de nosotros. Les pido una disculpa, aquí también apareció, no borré un efecto, pero es perdonarme. Yo me tengo que perdonar a mí mismo, porque muchas veces también yo me reclamo muchas cosas y no me permito equivocarme. Y al final tengo que aprender a perdonarme para quitarme mucho peso de encima. Y ahí es cuando vamos a empezar a sanar. Y esto no es de la noche a la mañana. No quiere decir que rezando esto tú vas a quedar sano. La sanación es un programa de perseverancia y vas a tener que estar pidiendo esa gracia continuamente. No es de la noche a la mañana. Y aquí tú tienes que decirle, Dios mío, perdóname por el rencor o resentimiento que he llevado contra mí mismo en mi corazón. No deseo seguir esclavizado por este pecado. Por eso ahora, en nombre de mi Señor Jesucristo y ayuda de su gracia, yo me perdono y todas las tonterías de las que tú te arrepientas, las dices aquí. Y por último, una oración de pedirle a Dios que sane tus heridas, porque solamente puedes sanar en el amor. ¿Y cuál es la fuente de amor? Por excelencia, pues Dios mismo, porque de ahí viene todo y de ahí emana todo. Entonces, pedirle, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de mí que soy pecador. Perdona todos mis pecados. Sáname y ahí todas tus heridas y sana todas mis heridas psicológicas y espirituales que me producen odios o miedos profundos y que vengo sufriendo desde el momento de mi concepción, en el vientre de mi madre, en mi nacimiento, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi adultez, en toda mi vida. Ten compasión de mí. Y aunque no lo creas, si tú quieres saber de dónde saqué esto, es de un rito bien bonito de exorcismo, porque el primer paso del exorcismo es cerrar las heridas. El demonio es como cuando tú te raspas y te tienes que desinfectar la herida, porque si no te la desinfectas se te van a meter bichos y te van a infectar. Pues así también es el exorcismo. Para que un sacerdote pueda llevar a cabo el exorcismo, primero tiene que sanar las heridas de la persona. Y esta es la metodología del padre Gabriel Amort, uno de los grandes exorcistas del siglo XX y XXI, que acaba de fallecer hace 2 o 3 años, si no me equivoco, para un sacerdote francés, y es un rito que replican mucho los sacerdotes exorcistas mexicanos, porque al final, para poder quedar libres del demonio, tenemos que cerrar las heridas, porque el demonio se mete por las heridas, y es el que constantemente te está tentando por donde están tus debilidades. Y es de ahí donde saqué estas oraciones, son súper efectivas. Y es una cuestión de perseverar y pedirle la gracia a Dios para que Él te ayude a sanar en la parte espiritual. En la parte psicológica tú lo puedes hacer con este método que te enseñé aquí,
o con un psicólogo si tú crees que te va a ayudar, pero nunca, nunca dejes de lado la parte física. Ejercicio, ejercicio, ejercicio y disciplina. Y eso te va a ayudar a que tú construyas tu legado. Por mi parte, esto sería todo. No sé si tienen algunas preguntas y